Bien, comencemos con la quinta clase. Bueno, repasando un poco lo que habíamos visto en la clase anterior, habíamos definido lo que era testing dinámico y habíamos empezado a trabajar sobre técnicas de testing dinámico. Habíamos diferenciado el testing dinámico del testing estático. Testing estático, no ejecuto mi objeto de test, lo miro, lo observo, lo analizo, pero nada más. Testing dinámico, ejecuto el objeto de test. Dentro de lo que es testing dinámico, definimos distintos tipos de testing y empezamos a trabajar sobre el testing de caja negra, que se conoce como testing basado en especificación. Yo no uso la información del código fuente para definir cómo testeo, sino que me baso en la especificación del problema y a partir de eso defino qué cosas tengo que testear y cómo tengo que testearlas. Presentamos dos conceptos que se van a repetir mucho, el concepto de modelo y el concepto de cubrimiento. Todas las técnicas de testing van a tener estos dos conceptos. Modelo es cómo yo genero los casos de test. Puede ser una tabla, un grafo, una fórmula, pero es ese algo que a mí me permite generar casos de test. Y cubrimiento va a ser una condición booleana que me va a decir hasta acá llegás con los casos de test. Por lo general las técnicas van a tener un modelo y muchos criterios de cubrimiento. ¿Sí? La idea de tener muchos criterios de cubrimiento es que a medida que se vuelvan más difíciles de alcanzar, vamos a lograr mejores casos de test. Cuando empezamos a hablar de técnicas específicas de caja negra en testing dinámico, presentamos partición de equivalencias, donde de alguna manera hay algo que yo divido en clases, en particiones. Lo más fácil es, en función del comportamiento, particionar los datos de entrada. Y después lo que hago es elegir un elemento de cada una de esas clases y ver si efectivamente el sistema se comporta como yo espero que se comporte para esa clase en particular. Tenemos la posibilidad de tener clases inválidas y después vamos cruzando todo. En este ejemplo, por ejemplo, f tiene dos parámetros de entrada. Entonces yo sí o sí necesito un elemento del conjunto de partición de equivalencia de X y otro elemento del conjunto de partición de equivalencias de Y. No me alcanza con uno solo. Lo que habíamos visto es, al momento de generar los casos de test, la regla que establece la técnica es, si hay clases inválidas, siempre usar una sola en un caso de test, nunca combinar más de una. Porque si hay algún problema, no voy a saber quizás cuál es el origen de ese problema. ¿Está bien? Habíamos visto varios ejemplos, habíamos visto el ejemplo este de la selección de una caja de ahorro, un crédito, un préstamo. Y dentro de lo que es clases de equivalencia, vimos una variante que es análisis de valores límites. Acá lo que decíamos es, si mi conjunto particionable es ordenable, clases de equivalencia es lo que me dice es, bueno, dividirlo en clases, ¿sí? Selecciona un elemento de cada clase y fíjate si el sistema se comporta con respecto a esa clase. Con análisis de valores límites, acá lo que estamos diciendo es, mirá, los límites suelen ser un problema. ¿Sí? Si efectivamente hay límites, hay distintas clases, el borde entre las clases a veces es donde ocurren los problemas. ¿Sí? Entonces, asegúrate de que eso funcione bien y en análisis de valores límites, elegí elementos también de los límites de las clases. ¿Sí? Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Estamos cambiando el criterio de cubrimiento. ¿Está bien? El modelo sigue siendo el mismo. Partición de equivalencias. Clases. El criterio de cubrimiento antes era un elemento de cada clase. Ahora, con análisis de valores límites, el criterio de cubrimiento es un elemento de cada clase más un elemento por el límite superior y el límite inferior si corresponde. ¿Está bien? Es más difícil de lograr, pero tenemos más casos de test, estamos logrando un mejor cubrimiento del testing. ¿Está bien? Habíamos visto el ejemplo de que no siempre es posible aplicar análisis de valores límites y después lo habíamos aplicado sobre el campo de tamaño de texto de Google, viendo que es muy importante la especificación del problema.
porque de ahí surge todo. Entonces tengo que ver bien cómo se comporta. En este caso lo que hicimos fue un poco de ingeniería inversa. Vimos cómo se comportaba este cuadro de texto y a partir de eso generamos las clases de equivalencia y el análisis de valores límites. Y también vimos que a veces hay más de una interpretación a cómo yo particiono las cosas. ¿Está bien? Seguimos viendo técnicas, vimos tablas de decisiones. Tablas de decisiones es cuando el comportamiento de mi sistema, de mi función, no depende solamente de los datos de entrada, sino de otro conocimiento más. ¿Sí? Y ahí habíamos visto el ejemplo de las tarjetas de crédito, ¿sí? Cómo decidían, en el ejemplo que armamos, si había que aprobar la compra, llamar al comprador o llamar al vendedor. ¿Sí? Habíamos generado esta situación, habíamos visto que está la posibilidad de colapsar columnas para simplificar los casos de test. Recuerden que en partición de equivalencias no hacíamos todas las combinaciones de las clases de equivalencia, pero en tablas de decisiones sí. Acá hacemos todas las combinaciones de las decisiones y después empezamos a colapsar, entonces después empezamos a reducir la cantidad de casos de test. Bien, y lo que siempre estamos buscando es ver si, en el caso de tablas de decisiones, el comportamiento esperado es igual a lo observado. Hoy vamos a seguir con técnicas de testing de caja negra. Hoy la práctica va a ser solamente de consulta por la gente que tiene laboratorio. Lo que vamos a hacer es, los días que tengan laboratorio, vamos a arrancar 8:30 y la práctica va a ser solamente de consulta. ¿Sí? Las cosas que iba a explicar Matías hoy las va a explicar el viernes que viene. ¿Está bien? Bien, vamos a seguir viendo técnicas de caja negra. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Todo bien con esto? Bien. Otra forma de representar la tabla de decisión es con un grafo. ¿Sí? Estamos representando lo mismo, cambia la forma como lo representamos. En lugar de una tabla se usa un grafo que se conoce como grafo de causa-efecto. Básicamente se definen tipos de aristas especiales, una que es A implica B, otra que es A no implica B. La unión y la intersección, o sea, el I y el O. Y en función de esto, toda la tabla de decisión que teníamos antes la podemos volver a reescribir usando este grafo causa-efecto. La realidad es que esto no se usa mucho, lo vemos solamente por arriba. Siempre que veamos una técnica, caja blanca, caja negra, lo que sea, el modelo que utilizan, un grafo, una tabla, lo que sea que estén usando, además de estar usándolo para esta técnica, podemos aplicar todo lo que uno ya conoce de ese modelo. ¿A qué voy con esto? Cada vez que vean técnicas que se basan, por ejemplo, en un grafo, podemos aplicar todo lo que hemos visto de teoría de grafos. Y la razón por la cual muchas veces las técnicas terminan dependiendo de un grafo es por ahí para aprovechar cuestiones de teoría de grafos. Entonces, cada vez que ustedes vean una técnica que se basa en un grafo, es para preguntarse, ¿y de qué me sirve saber el nodo que tiene más incidencia? ¿O de qué me sirve saber de qué nodo salen más arcos? ¿O el camino más largo? O un montón de cosas más. La razón por la cual uno termina en esos modelos es porque aprovecha esas teorías. Lo mismo con las tablas y con otras estructuras que vamos a ver. ¿Sí? Bien, grafo causa-efecto era simplemente contarles que existe y que se representa de esta manera. Los casos de uso. Esto para la gente que es de ingeniería en sistemas de información es bastante visto, por ahí si hay gente de otras carreras no tanto. El caso de uso es una de las mejores herramientas que hay para definir los casos de test. ¿Sí? El caso de uso es una descripción de un uso del sistema. ¿Sí? Por lo general los casos de uso se arman por funcionalidades, ¿sí? Por cosas que hace el sistema y describen, ¿sí? Los actores involucrados en ese caso de uso y cómo resuelven esa función con el sistema. Visualmente se suelen representar de esta manera, ¿sí? Y ese es el modelo de caso de uso, y lo que es un caso de uso termina siendo una planilla, ¿sí? Donde uno va completando información. Repaso esto rápidamente por si alguien no ha visto mucho esto. El caso de uso por general sigue en esta estructura, hay un nombre que es la funcionalidad que se está representando, los actores involucrados, una descripción del sistema,
Precondiciones, todo lo que es verdad antes del caso de uso, todo lo que se asume verdad para ese caso de uso. El flujo normal, la secuencia de pasos que se realizan para poder cumplir este caso de uso. Flujo alternativo en caso de que haya alguna condición que se tenga que salvar. El ejemplo que siempre se usa es si yo quiero sacar plata de un cajero, ¿cuál es el flujo normal? Ingreso el PIN, selecciono las opciones correspondientes, saco plata. Flujo alternativo y cómo manejo si le erro el PIN. Y ahí describo lo que hay que hacer. Se repite 3 veces, una vez, se bloquea la tarjeta, lo que corresponda. Postcondiciones, todo lo que es verdad luego del caso de uso. Esta información a mí me permite generar casos de test. Porque ahí estoy viendo, alguien me está diciendo, para hacer esto con el sistema hay que hacer esto, esto, esto y esto. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando yo tenga el sistema funcionando, agarro el caso de uso y lo uso como modelo, ¿sí?, de casos de test. Mínimamente, ¿qué es lo que voy a tener? Y un caso de test por cada caso de uso. ¿Está bien? Eso es lo mínimo que debería hacer. Después, si empiezo a tener flujos alternativos, eso a mí me habilita a abrir más casos de test. ¿Está bien? Los casos de uso van a permitir verificar las acciones, los datos de entrada, las precondiciones, las postcondiciones. Todo eso que ya está documentado lo puedo usar para definir mis casos de test, ¿sí? Y está bueno tenerlos en cuenta y está bueno tener los casos de uso. Bien, esto es lo que les estaba diciendo. Otro modelo, ¿sí?, otra forma de generar casos de test es a través de lo que se conoce como el diagrama de transiciones de estados, ¿sí? Esto también termina siendo un grafo en realidad. En este tipo de diagramas, todas las secuencias de eventos que van ocurriendo se van a dibujar, ¿sí?, a manera de evento-condición. Y yo voy a armar un grafo que me va a mostrar a mí todo el circuito posible de eventos y condiciones que se dan para un sistema. ¿Qué iba a decir? Acá hablo de un sistema completo, pero esto se puede dividir para hacerlo más manejable, obviamente. Más que nada, este tipo de diagramas es útil cuando la acción que yo quiero ejecutar no depende solamente del estado en el cual estoy, sino los estados que estuve antes. ¿Sí? Cuando yo tengo ese tipo de situaciones, el diagrama de transiciones de estados me sirve a mí para modelar ese comportamiento. Y una vez que yo puedo modelar ese comportamiento, ese modelo, ese grafo, me permite a mí derivar casos de test. ¿Está? Esto lo vamos a hacer con un grafo, noditos y arcos, y también con un grafo representado en una tabla. Van a ser nuestros dos modelos para esta técnica. Los criterios de cubrimiento van a tener que ver con cómo nosotros recorremos el grafo. Vamos a arrancar definiendo dos criterios de cubrimiento. El primero es suficientes test como para cubrir cada estado y transición en el diagrama. Y el segundo criterio es suficientes test para cubrir cada fila en la tabla de transiciones. ¿Está bien? ¿Qué es lo que estamos buscando? Y que efectivamente esos caminos se respeten, ¿sí? Que efectivamente las transiciones que yo tengo documentadas en el sistema me lleven al lugar donde yo tengo documentado y no otro. ¿Está bien? Lo mismo con las acciones. ¿Hay algún ejemplo en algún lugar? Esto está sacado de uno de los libros. Es un diagrama de transiciones para un sitio de compras, ¿sí? Fíjense que acá lo que tenemos son los círculos, representan los estados, ¿sí? Yo en un estado puedo estar, esa es la definición de un estado. Es un punto donde yo puedo llegar y quedarme ahí. Las transiciones son los arcos, ¿sí? Los arcos van etiquetados. La etiqueta es el evento que dispara la transición. En este caso, por ejemplo, si yo estoy navegando, hago clic en un link, me mantengo en el estado de navegación. Van a ver que algunas transiciones tienen una barra que separa dos palabras. La primera es el evento que dispara la transición. La segunda, que es opcional, es una acción que puede estar asociada con el evento. En particular, por ejemplo, si acá hace clic, se muestra algo.
¿Dónde más? Acá, por ejemplo, si desde navegando hago clic, selecciono agregar al carrito, se pasa a otro estado diferente, que es seleccionando elementos, que me dice que en la transición aparece una ventana de diálogo. ¿Sí? Una selección de un diálogo. ¿Está? Y así se va leyendo todo este diagrama de transiciones. Obviamente que esto sale de la documentación del sistema, de la documentación del problema. ¿Está? Esto que yo tengo acá es el mapa completo del comportamiento del sistema, o debería serlo. Entonces, si yo arranco con la idea de que este es el mapa completo, yo debería poder recorrer este mapa en paralelo a que recorro la aplicación. Y debería haber una relación 1 a 1. No debería pasar nada en uno que no pase en el otro, ni viceversa. ¿Está bien? Otra forma de representar un diagrama de transiciones es con esta notación, es similar. Esta es la que usa UML para los diagramas de estados. En vez de ser círculos, son rectángulos con las puntas redondeadas. Y después tengo lo mismo, arcos con eventos que disparan las transiciones. Puedo tener, que no aparece acá, la barrita y las acciones asociadas. En este caso UML incorpora la posibilidad de tener condiciones booleanas. Lo que va entre corchetes es la condición booleana que aplica a esa transición. Lo que está diciendo es, por ejemplo, esto es un microondas. Si en el estado es puerta abierta con un producto dentro del microondas. Si la puerta se cierra y el timer está en 0, entonces se pasa a este estado. Si la puerta se cierra, pero todavía queda tiempo en el timer, se pasa a otro estado diferente. Que creo que era, no sé si está dibujado. No. Era arranca a cocinar. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener el mismo evento que dispara una transición, pero diferenciarlo por una condición booleana. ¿Está bien? Pueden ver más de esto acá, que tienen toda la notación UML para diagramas de transiciones de estados. Bien, entonces, si yo tengo un grafo, lo que puedo hacer es recorrer ese grafo. Fíjense, en un diagrama de transición de estados, tanto en UML como en este tipo de diagramas, hay dos nodos especiales que se marcan, que son este que está acá y este que está acá. Este es el inicio y este es el final. Si yo quiero hablar de un ciclo de vida completo del uso de la aplicación, yo debería arrancar acá y terminar acá. ¿Está bien? O sea, debería hacer toda la vuelta completa. Fíjense que hay más de una forma de recorrer ese camino. ¿Está bien? Y eso puede ser extremadamente complejo de recorrerlo todo. En algunos casos es trivial, en otros no tanto. Ante una situación así, uno por lo general tiene dos opciones. O intento armar un solo caso de test que recorra todos los caminos, probablemente sea muy complejo y en algunos casos imposible. O genero varios casos de test que intenten cubrir distintos caminos, pero siempre buscando cubrir toda la vida de la aplicación. Y en parte con esta idea de generar varios caminos es que surge el tercer criterio, que habla de secuencia de transiciones. Este criterio se conoce como el N-1 switch coverage, donde N está representando la longitud de la secuencia de transiciones. ¿Sí? Este análisis que vamos a hacer con el tercer criterio se va a hacer en base a subcaminos dentro del grafo. Fíjense que no estamos hablando de caminos completos, estamos hablando de secuencias de transiciones. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de secuencias de transiciones de longitud 1. Van a ser todas las transiciones que yo tenga de longitud 1 adentro de mi grafo. Longitud 2, todas las transiciones de longitud 2 dentro del grafo. ¿Sí? Va a ser una forma de organizarnos para poder recorrer todo este grafo. A partir de este ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es simplificarlo
porque los nombres, eso ahora no nos interesa. Solamente nos interesan los estados y las transiciones. ¿Sí? Recuerden, la definición del tercer criterio es por lo menos un test cubre cada secuencia de transiciones de longitud n o menos. Es lo que se conoce como n-1 switch coverage. Un test, un caso de test, cubre todas las secuencias de transiciones de longitud n o menos. O sea que yo tengo que hacer un caso de test que cubra todas las secuencias, por ejemplo, de longitud 1. Después otro que cubra las secuencias de longitud 2. ¿Sí? Perdón, por lo menos un test. ¿Cómo se lleva esto acá al grafo? Todas las secuencias, un zero switch son transiciones de longitud 1. Recuerden que es n-1. Todas las secuencias de transiciones de longitud 1 son todas estas. Es nodo, transición. Nodo, transición. Entonces, por ejemplo, de A me sale la transición 1, me sale la transición 9 y la que no está apareciendo ahí es la 2, que es la que va por acá arriba. ¿Está bien? Y así puedo seguir con cada uno de los estados. Este es relativamente sencillo. Para B tengo la 10, la 3 que va para acá al final y la 8 que me vuelve para acá atrás. ¿Está bien? Si yo la planteo un switch de 1, son transiciones de longitud 2. Ahora sí empiezo a explotar un poco. Esto es para A1, tengo de vuelta A1, A2, A9. Para A9 tengo A10, B8 y B3. Fíjense que para A2 no tengo nada porque A2 es la que me lleva al final y desde el final no sale nadie. ¿Está bien? ¿Ven eso? Bien. Todavía no llegamos a armar los casos de test. Simplemente estamos definiendo nuestro modelo y nuestro criterio de cubrimiento. Estamos armando todas las transiciones de longitud 1 y 2. Yo ahora lo que quiero es generar casos de test. Ese caso de test, esa secuencia de acciones, cubre todo eso. ¿Está bien? Ahora, esta secuencia de acciones es un caso de test que me cubre el zero switch, porque ahí estoy viendo que me dejó a todos adentro. Pero no es suficiente para cubrir el 1 switch. Entonces necesito generar otro caso de test. O tantos suficientes como para cubrir lo que me queda de 1 switch. ¿Está bien? Todas estas extras me permiten a mí cubrir todo lo que es el 1 switch. ¿Qué es lo que está aportando esta técnica con respecto a las anteriores? Cuando yo quiero recorrer un grafo, yo lo pienso como ir desde el inicio hasta el final. Yo puedo hacer el camino muy directo, más puedo buscar el camino más corto posible. Si quiero, por ejemplo, visitar todos los nodos. Si yo visito todos los nodos, esto lo vamos a plantear un montón de veces. Si yo visito todos los nodos, no necesariamente visito todos los arcos. Eso está claro, ¿no? De vuelta, después vamos a volver a técnicas que se basan en esto. Si yo visito todos los arcos, visito todos los nodos. O sea, visitar todos los arcos implica visitar todos los nodos. Pero no necesariamente implica visitar todas las combinaciones de arcos. ¿Sí? O sea, yo puedo ir del nodo 1 al nodo 2 por una transición, del nodo 2 al nodo 3 por otra transición, después al 1 al 2 por otra transición diferente, del 2 al 3 por otra transición, visité todos los nodos, visité todos los arcos, pero nunca fui del nodo 2 al 3 por acá abajo después de haber ido del 1 al 2 por acá arriba. ¿Sí? No sé la gente que mire esto en el video cómo lo va a entender, pero no importa, no es el objetivo. Esas combinaciones son las que busca agarrar el n-1 switch coverage. ¿Sí? No pensar en términos solamente de nodos y de arcos, sino empezar a pensar en términos de caminos. Caminos que se forman combinando transiciones. Fíjense esto, qué rápido que creció y estamos solamente en 1 switch. Donde pasemos a 2 switch, esto va a ser mucho más grande y así va a ir creciendo. ¿Está bien? Entonces, más complejo, mejor casos de test.
¿Está bien? Y de vuelta, como el grafo es una estructura formal, definida, completa, yo esto lo puedo automatizar. Es lo que vieron en estructuras de datos de recorrido de grafos, si quieren. Entonces, no es difícil pensar en una aplicación que automáticamente me arme toda la secuencia de caminos. ¿Querés un 0 switch? Hace todo esto. ¿Querés un 1 switch? Hace todo esto más. Y así sucesivamente. No sé si existe, pero es un trabajo que pueden hacer como trabajo final, si quieren. Algún tipo de implementación que busque hacer eso. Bien. ¿Dudas con esto? Si recuerdan en estructuras, un grafo lo puedo representar como nodos y transiciones, pero también como una tabla. La tabla de transiciones de estados, en este caso, también se usa para forzar combinaciones que no están documentadas. Porque si yo miro este grafo que tengo acá, eso es todo lo que está bien. Eso es todo lo correcto. En la tabla, lo que se busca es hacer la combinación completa de estados con transiciones. Es decir, esto que tengo acá a mi izquierda son todos los estados. Sí, son todos los estados. Esto que tengo acá son todos los eventos o transiciones que aparecen en los grafos. Todos, no importa dónde, son todos. ¿Qué es lo que busca hacer la tabla de transiciones? Hacer todo por todo. Y algo así. En donde en la tabla, a partir de la documentación, yo ya sé que lo que está en verde está bien y lo que está en rojo jamás debería ocurrir. La tabla a mí me permite focalizarme en estos, en los rojos. En efectivamente chequear que lo que nunca debería ocurrir, nunca ocurra. ¿Está bien? Entonces acá me dice que si yo estoy en el estado navegando, no tengo que poder hacer un checkout. ¿Sí? Y así con cada una de las filas que están en rojo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? La otra técnica que vamos a ver, que es la última, voy muy rápido, es la que se conoce como pairwise testing. Esta está buena. Imagínense que ustedes desarrollan un plugin para poder descargar videos de páginas de internet. Hacen el plugin, lo implementan en JavaScript, lo que sea, y lo quieren probar. Al momento de probarlo, tienen que decidir dónde lo van a probar. Entonces alguien podría decir, y lo voy a probar en la página de YouTube. Bien, la página la vas a abrir con un navegador. ¿Qué navegador vas a usar? Y voy a usar Firefox. Firefox para Linux, para Windows, no, para Windows. Bien, probablemente tengas un antivirus corriendo y un tipo de conexión a internet. Lo que dice el pairwise testing se enfoca más en lo que es la plataforma. Si algo va a salir mal de la plataforma, lo más probable es que sea por la combinación de dos de todos los elementos involucrados. ¿Sí? Lo que está diciendo esta técnica es, si esta es tu situación, y estas son todas tus opciones que estás manejando, si tu desarrollo va a fallar, es probablemente por o la página que estás viendo, o la página en el navegador, o el navegador en el sistema operativo, o el navegador con el antivirus. Lo más probable es que si surge un problema, surge por dos elementos, la combinación de dos elementos de todas las cosas que vos estás involucrando. ¿Está bien? Entonces, a partir de esa hipótesis, surge la idea de esta técnica de testing que se basa en lo que se conoce como arreglos ortogonales. No me aparecía el nombre. El arreglo ortogonal es un arreglo en el cual se asegura una distribución uniforme de las combinaciones de los elementos involucrados y también se aseguran que todas las combinaciones de A2 aparezcan. ¿Sí? La condición es esa, todas las combinaciones de A2, no todas las combinaciones de A3, no, todas las combinaciones de A2. Y que el resto de las cosas que no son la combinación de A2 tengan una distribución uniforme. ¿Sí? Una distribución uniforme quiere decir que, volviendo a este ejemplo, si yo voy a estar haciendo combinaciones de, por ejemplo, página web con navegador, del otro lado no está siempre Windows. Eso no es uniforme. Necesito que a veces esté Windows y que a veces esté Linux.
que a veces esté la base y a veces esté la BG. ¿Está bien? Eso es lo que me asegura el arreglo ortogonal. Fíjense, por ejemplo, imagínense que yo quiero hacer un testing donde tengo dos factores. Para cada factor tengo dos opciones. Si esto es todo lo que yo tengo, acá lo que voy a hacer es efectivamente todas las combinaciones. 0 con 0, 0 con 1, 1 con 0, 1 con 1. ¿Está bien? Ahora, imagínense que yo agrego un tercer factor. ¿Sí? Naturalmente, intuitivamente, uno pensaría, bueno, si yo agrego un tercer factor, voy a agregar más casos de test. ¿Sí? Porque son más combinaciones. Y la realidad es que no. Porque de vuelta, no son todas las combinaciones de todos contra todos. Son todas las combinaciones tomados de a dos. Entonces, fíjense. Factor 1 con factor 2, en estas dos columnas tengo todas las combinaciones. Factor 2 con factor 3, fíjense que tengo 0 con 0, 1 con 1, 0 con 1, 1 con 0. Tengo todas las combinaciones. También factor 3 eran dos opciones, 0 y 1. Factor 1 con factor 3 tengo 0 con 0, 0 con 1, 1 con 1, 1 con 0. Tengo también todas las combinaciones. Y a su vez, por ejemplo, cuando yo combino factor 1 con factor 3, lo que me queda en factor 2 tiene una distribución normal. No es que hay muchos ceros o aparecen muchos ceros o aparecen muchos unos. No, a veces aparece 0, a veces aparece 1. Esto es lo que yo quiero en un pairwise testing. Y esto es lo que me asegura usando arreglos ortogonales. Esto es lo mismo y puede crecer mucho. Por suerte hay un montón de herramientas que permiten resolver esto. Básicamente en estas herramientas, o en esta que es una página web, yo cargo todas las opciones, Enter, y me genera toda la tabla. Y a partir de eso tengo asegurado las combinaciones de A2 y la distribución normal del resto de los elementos. Los árboles de clasificación son otra técnica que se pueden utilizar. En los árboles de clasificación yo lo que defino es a partir de una variable que tiene ciertas propiedades, como se define acá, un valor inicial y la longitud definen el rango de un valor, determinar si dado un valor cualquiera está dentro del rango o no, solamente se consideran números enteros. Entonces a partir de esa definición yo puedo establecer que para esta variable o esta consulta, si está en rango, tengo un rango de inicio, la longitud y la posición que a mí me consultan, ¿sí? Y sobre esto, estas son cada una de las variantes que yo tengo, puedo empezar a establecer las distintas posibilidades que tengo. Por ejemplo, el rango de inicio puede ser positivo, 0 o negativo. La longitud puede ser positiva, 0 o negativa. La posición puede ser adentro o afuera. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? ¿No? Y a su vez puedo seguir explotando este árbol, ¿sí? Cada una de estas condiciones que yo analizo la puedo seguir analizando y decir, bueno, el número es negativo. ¿Es el negativo más grande que puedo representar o es un negativo normal? El positivo, ¿es el positivo más grande o es un positivo normal? La posición adentro es en el medio, límite inferior, límite superior. Si es afuera por arriba o es afuera por abajo. Acá lo que estoy planteando es un escenario, o varios escenarios, donde cada una de las cosas que a mí me pueden dar, consideren esto como los datos de entrada de alguna manera, yo empiezo a analizar todas las posibilidades que tengo. ¿Con qué grado de detalle? Ese es el criterio de cubrimiento. En este caso es bastante informal, depende cuánto ustedes quieran hacer de testing. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a buscar con esto? Obviamente generar los casos de test. ¿Y cómo voy a generar los casos de test? Y sí o sí, para poder ejecutar esto necesito definir cuál es el rango de inicio, cuál es la longitud y si quiero que esto quede adentro o afuera. Eso implica elegir una hoja de cada uno de estos subárboles. Sí o sí, para ejecutar el caso de test necesito una hoja de cada uno de estos subárboles. Hay herramientas donde yo puedo dibujar el caso de test y eso genera, el árbol de clasificación y eso me genera a mí todos los casos de test.
en función de combinar todas las hojas. ¿Está? Este es otro que también lo pueden chusmear. Por ejemplo, se podría aplicar árboles de clasificación al analizar cómo yo puedo interactuar con una ventana que me define el font en un editor de texto. ¿Sí? Donde tengo tipo de texto, estilo, tamaño, color, efectos, todo eso a mí me abre distintas opciones. ¿Sí? Y yo tengo que definir de alguna manera algo para cada una de ellas. Cada combinación debería tener un efecto particular. Eso lo puedo dibujar con un árbol de clasificación. ¿Está bien? Los árboles de clasificaciones, no sé si lo tengo acá más adelante. Bueno, ese es el ejemplo que está desarrollando ahí. Este es el análisis que se hace de cada una de las categorías o datos de entrada, y ahí sí se construye el árbol de clasificación. Y eso son, cada fila va a ser un caso de test. Y crece bastante rápido. Los árboles de clasificaciones se usan mucho en sistemas embebidos, porque en particular en sistemas embebidos o mucho en electrónica, donde yo tengo muy acotado mi conjunto de entradas, porque suele ser algo muy binario, yo puedo armar con árboles de clasificaciones todos los casos de prueba en función de todas las combinaciones de los datos de entrada, y esto se puede automatizar bastante. Quedan en esta clase algunas cositas para que vean. Una es esta herramienta Tesi, que es un automatizador de testing, ya sea de unidad, de módulos y de integración, que está bueno. Y ¿fui muy rápido? Bueno, no importa. Lo otro que queda, este es el resumen de lo que vimos hoy, es: chusmeen esta página Ministry of Testing, está buena, publican muchas cosas de testing, muchos tutoriales, está piola, mírenla. Hay varias cosas que aparecen a veces en la materia de tutoriales o cosas que quedan en la página web que salen de esta página. Y lo otro que está bueno que miren es esta aplicación web que se llama Codacy. Codacy lo que hace es integrarse con un repositorio y hacer un análisis estático de todo el repositorio. Y a partir de ese análisis genera un montón de reportes. Les voy a dejar un trabajo que hizo un alumno, como el trabajo que pueden llegar a hacer ustedes el año pasado, sobre Codacy. No sé si los puedo mostrar. A partir de un repositorio que uno indica, empieza a generar reportes, todo ese análisis estático, que van desde cuestiones de posibles zonas de errores, nomenclatura, uso de estándares de documentación, todo estático. Es simplemente vincularlo a un repositorio en GitHub. Y está bastante piola, así que chusmeenlo. Si la usan para analizar repositorios de código abierto, la aplicación es gratuita. O sea que si lo vinculan con GitHub, no tienen que pagar nada para usar la aplicación, y está piola. Y creo que ahora sí, nada más por hoy.